¿La? Ahí está. Buenos días a todos. Mi nombre es Magalí Vázquez, ¿me conocen? Tengo 26 años y trabajo como docente en varios de los colegios que están acá presentes. Bueno, buen día para todos. Yo soy Cami, tengo 24 años, hace 9 años vengo a Pascua Joven y bueno, soy trabajadora social. Yo soy Connie, buen día a todos, tengo 24 años también, mi primer Pascua fue en 2011, desde ahí que vengo también como todos nosotros. Soy terapista ocupacional, trabajo en un centro de rehabilitación y centro educativo, que en un ratito ya les voy a contar un poquito qué es. Bueno, arrancamos por May. ¿A partir de qué experiencia te sentiste enriquecida una experiencia de fraternidad? No sé si en un viaje, contame un poco. Recién les decía que soy docente, pero me gusta presentarme cuando tengo la oportunidad. En realidad, profesión, soy licenciada en administración. Por vocación, soy docente, trabajo en colegios, pero también tengo una vocación muy grande por lo social. Cuando estaba en su lugar, yo no dije mi número de Pascua porque no estábamos ni en este Zoom y no existían todas estas cosas. 2008, la Pascua era en el otro Zoom. Y estaba sentada igual que ustedes, también escuchando historias que me permitía que me transformen un poco también mi manera de ver y de pensar. Y estando en el cole también era de las que siempre accedía a todas las invitaciones, ya sea de la pastoral o del grupo solidario, en donde me salía un poco de mi comodidad, de mi realidad, y me encontraba con otras realidades distintas. Y esas primeras experiencias, que por ahí muchos de ustedes han vivido, a mí me hizo abrir los ojos y mirar distinto. Me despertó también como ese impacto de decir como todos no tuvieron las mismas oportunidades que yo, y frente a eso no pude ser indiferente. Como me propuse y me hace proponerme todos los días frente a realidades que me duelen cuando veo a otros sufrir, quererme hacerme cargo de una realidad más justa para todos, porque gracias a Dios tuve muchas oportunidades y me siento muy agradecida en mi vida, pero encontrarme con que otros no tuvieran las mismas oportunidades a mí me movilizaba. Cuando empecé la carrera, tuve por ahí la carrera que poco tenía que ver con lo social. También en eso son las inquietudes del último año que uno no sabe qué hacer, y frente a eso me lancé a estudiar administración. De todas maneras se fueron apareciendo oportunidades en mi vida que me invitaban desde distintas organizaciones a involucrarme en esta sociedad que sentía que le faltaba y le sigue faltando un montón de personas. Y una de esas organizaciones fue Enseñar por Argentina. Enseñar por Argentina trabaja por la educación, hizo despertar en mí la pasión por el aula y por la docencia. La carrera universitaria que estudié fue y sigue siendo un medio para poder estar en el lugar que amo, que es el aula, y creo y tengo la certeza de que la educación también puede transformar esa sociedad. Esta organización que se llama Enseñar por Argentina trabaja en todo el mundo, es una red que es parte de Teach for All, que está compuesta por personas también, y en esto que es el otro, como encontrarse con ese otro, también me implicó no solo entrar al aula y encontrarme con un montón de vidas, sino también encontrarme con compañeros de laburo que son unos genios y unos grosos que buscan siempre nuevas alternativas. Y digo esto de mundo y pienso también en compartirles que soy también muy viajera, esto de los viajes, me gusta mucho viajar y conocer el mundo. Me quedaba pensando en lo que ayer escuchaban de Banchi y Lula, en esto de viaje y no de turismo, no de turistear, como realmente de lanzarse a la aventura. Y los viajes que fui haciendo, desde mochila hasta otras experiencias que ahora les voy a contar, me hizo dar cuenta ayer Lula y Banchi que en realidad ya empecé a viajar cuando le dije que sí a Pascua Joven. Como ahí ya fue mi primer viaje, sin necesidad de irme a ninguna parte del mundo, porque es esto de lanzarse y de aventurarse. Y en esto de recorrer el mundo también me hizo encontrar y ver que había otras formas distintas de vivir a la mía. Voy a pedirle a las chicas
y les quiero compartir un poco, permiso. Si hay algo que a mí me sorprende es la inmensidad del mundo. Como no puedo creer que el mundo sea tan grande. Nosotros hoy estamos acá, somos estos, somos un montón y somos, si lo pensamos, es un retiro inmenso, pero el mundo es mucho más grande. Y a mí me inquietaba esto, ¿no? No sé si alguna vez ustedes se preguntaron, pero ¿cuán distintos o cuán iguales podemos ser a un europeo, a un asiático, a un africano? Datos de color que yo pensaba y sigo pensando, es como que me parece muy loco que siendo las 10 menos 20 de la mañana, nosotros acabamos de desayunar, pero hay un japonés que se está yendo a dormir, no sé, hay un europeo que terminó de trabajar en este mismo instante. Nada, son delirios que se me cruzan por la cabeza, pero que me hacen como preguntarme y cuestionarme como esta inmensidad del mundo que les decía. El mundo es muy grande y en esta experiencia de viajes, una experiencia de viaje que tuve, fue unas vacaciones, pero lo viví como viaje, pero fue unas vacaciones con mi mamá, que fuimos a Bali, Indonesia, Asia. Y cuando fuimos, íbamos en época que era época de Cuaresma. Mi mamá es una persona muy creyente, muy practicante, yo también, entonces me encantaba que nada, podamos rezar juntos, era Cuaresma, pero ¿qué quería mi mamá? Empezaba la Cuaresma, quería ir a misa. ¿Cuál fue mi respuesta? Tenía dos opciones, como decirle, qué buena idea, mamá, o mamá, estás loca, estamos en Asia, como, está todo bien, podemos ir a misa Pascua Joven, podemos ir a misa Capital, podemos ir a misa en lugares cercanos, podemos como conocer y vivir la fe, porque la viví así, en mi metro cuadrado, en mi casa, en mi entorno, pero como, está todo bien, mamá, pero no hay chance de que haya una iglesia acá. ¿Qué pasó? ¿Había iglesia o no había iglesia católica en medio de Bali, que la mayoría de la gente practica el hinduismo? Había iglesia católica. Esa iglesia, esa es la foto que sacamos, esa de silueta es mi madre y abajo estamos nosotras. Pudimos vivir una misa ahí que a mí, en mi prejuicio de mamá, son todos hindú, no hay chance de que haya un católico acá, me sorprendió, porque no solo que la iglesia era inmensa y es hermosa, sino que estaba llena. En una isla, no sé la cantidad de habitantes, pero una isla muy chiquita, todo eso que yo había vivido y experimentado y iba eligiendo para mi vida en cómo vivir la fe, en otra parte del mundo también había gente que vivía la fe de la misma manera. Con mucho también, como se ve, lo que me sorprendió mucho de esa experiencia es como la profundidad con la que vivían y celebraban esa misa, que piensen que no estaba en español, estaba en inglés, así que en eso yo trataba de en mi poco inglés traducirle a mi mamá, y mi mamá no entiende nada de inglés, para tanto que ella súper agradecida, empiezo a tirar un par de anécdotas, ella a toda la gente le decía thank you, pero no decía thank you, thank you, thank you, thank you de verdad, thank you de corazón, le decía. Pobre el indio no le entendía nada. En todo eso, a mí me hizo como, esa misa en ese momento me hizo preguntarme como, ¿cómo vivirán los cristianos en el mundo? Como, ¿cuánto atraviesa todo esto? Les comparto también experiencias, por ejemplo, de una argentina que en este momento está en Siria, es la hermana Guadalupe, que también elige en esto de enriquecerse y involucrarse con el otro, sufrir a la par de personas que están en situación de guerra, en medio del Oriente, entre Europa y Asia. La experiencia de un argentino, que es el padre Opeca, que vive en Madagascar, que fundó pueblos y ciudades para que las personas vivan en condiciones más dignas. Como hay muchas de estas experiencias que por ahí para algunos son conocidos, algunas conocidas, otros no, que a mí me maravillan, me conmueven y me sorprenden. Y a veces como en esas situaciones uno dice, bueno, sí, lo conozco o es públicamente conocido. Les cuento también una experiencia más cercana. Tengo una amiga que hace 2 años y medio se fue a India con una organización también, de estas organizaciones que tienen propósitos grosos y que buscan involucrarse con el otro. La organización se llama Punto Corazón, está en varios lugares del mundo, también en África, en Asia, en Europa, muchos en América. Y Paula, que le mangué unas fotos para que me comparta, me compartía también esto de
que la necesidad en el mundo es muy grande y que ella igual se involucraba y acompañaba el dolor de los chicos, acompañaba las situaciones en donde vivían, situaciones de mucha pobreza. A través de eso también vivía su fe y compartía su fe con todas esas personas, no solo niños, había otros misioneros también que estaban en el lugar. Y a mí todas esas experiencias, como de alguna otra manera, me movían y me mueven y me siguen conmoviendo. Creo que es eso, si tengo que pensar, ¿no? Pero a veces es como que digo, bueno, sí, claro, para la hermana Guadalupe o el padre Opeca es muy simple porque eligieron esa vida para ellos. Experiencias como la de Paula o la experiencia de viaje que tuve de ver una misa con gente común, que no sé sus nombres, pero que me muestran que eligen también vivir su fe y en eso también como involucrarse y estar con otros, a mí me llevan a conmoverme. Hay un caso más que les quiero contar, que es My Feeling, no sé si alguna vez escucharon. My Feeling es una red social, como puede estar Facebook, Instagram, Twitter y demás, pero es una red social que se creó para, como dice ahí, rezar para cambiar el mundo. A veces nos parece como que está bárbaro lo que hace la hermana Guadalupe o el padre Opeca, pero bueno, yo no me imagino ahí. Como hay un montón de infinitas maneras también de involucrarse con el otro. A mí este proyecto también me maravilló. Uno pone por qué intenciones rezar o reza por otros. Y también como esto de imaginarnos el mundo todos juntos y todos unidos. Como siento, y lo que fui también aprendiendo de viajes es como nosotros ponemos las divisiones. Porque el otro es distinto a mí, porque piensa distinto de mí. Pero hay tantas cosas que nos unen y uno a veces es inevitable, termina poniendo la barrera en lo distinto cuando el otro tiene tanto que ver con vos. Y creo que en eso, si tengo que responder a la pregunta, me enriquece el otro, como realmente el conmoverme. Una vez escuché una expresión que decía que el ser compasivo es de humano, no es de creyente. Y en esto de ser compasivo y de conmoverse, el creyente necesariamente se involucra en la sociedad. O por lo menos eso es lo que me pasa a mí. La experiencia del otro siempre fue desde una invitación de fe. Y el involucrarme y me lleva a esto de querer una realidad más justa, me pasa que no lo puedo imaginar lejos de Dios. Porque cuando te chocas con una realidad distinta, te duele. Y en ese dolor es como decir, yo no puedo soportar todo esto. Y la experiencia de retiros y de rezar mi vida me hace que me sienta acompañada y encuentre fortaleza, porque no soy omnipotente, no tengo superpoderes, soy una mina común con fe que me conmuevo frente a la realidad del otro. Yo cuando te escuchaba Maggie, iba pensando y repasando lo poquito en tiempo, pero en cantidad bastante de todo lo que estuvimos viviendo en esta Pascua, en este viernes y el ratito del sábado. Y empiezo a ver cómo Jesús, cómo la Pascua nos invita a ser parte, ¿no?, de su vida. Cómo Jesús con el bautismo nos hace parte no solo nosotros, sino todo el mundo, que también es lo que nos une, ¿no?, como hermanos, que es la fraternidad de Jesús, la fraternidad de Dios, y cuando veo ese mapa y veo la inmensidad que es el pueblo de Dios, empiezo a entender y empiezo a ver y empiezo a convencerme más todavía de, como dije recién, esta invitación que nos está haciendo la Pascua y la invitación que nos hace Jesús, que es por medio de su bautismo unirnos a todos, hacernos hermanos y saber que, como dice el lema, nada somos sin el otro y es imposible estar sin el otro. Como Jesús, como Dios, une al mundo en esta fraternidad. Tal vez continuando un poco con esto y viendo, como dije recién, las distintas experiencias que ustedes nos vienen a contar, no sé, Cami, si nos podés contar un poquito vos, ¿qué experiencia, más allá de Paco Joven, que sabemos que participaste bastantes años y que seguís estando acá y sos parte, qué otra experiencia de tu vida
te encuentra también con un otro y te hace comprender y entender que con ese otro que estás vos es tu hermano y que ese hermano necesita de vos y que vos necesitas de ese hermano. Bueno, como les conté, yo soy trabajadora social. Les vengo a contar un poco de mi experiencia en mi trabajo. Voy a hablar puntualmente de mi trabajo actual. Trabajo en un barrio que se llama Ejército de los Andes. Es más conocido como Fuerte Apache, que queda a tan solo unas 60-65 cuadras de acá. Es un barrio particular que está atravesado por situaciones de pobreza extrema, con población con alta vulnerabilidad social. En este lugar trabajo en un comedor infantil. En realidad se llama una unidad de desarrollo infantil. Es un espacio socioeducativo donde se invita a los chicos del barrio a almorzar. Y también hacemos actividades, talleres. La idea es acompañar a los chicos en su vida y en su desarrollo, en su crecimiento. Bueno, para mí trabajar ahí es todo. Como les dije, es un barrio atravesado por la pobreza, por el narcotráfico. Es bastante complejo. Se ven cosas que no vemos todos los días. Chicos que están solos en la calle todo el tiempo, desde que apenas empiezan a caminar se manejan solos, no tienen acceso a un montón de recursos o derechos como tenemos nosotros, como es un plato de comida, como es donde dormir hoy. Es la pobreza extrema y hay muchas familias en situación de consumo problemático, que están atravesadas por adicciones, que sus familias fueron pobres, que son pobres y que seguramente sigan siéndolo. Yo ahí trabajo con un equipo técnico, con una psicóloga, y la idea es contener a estos niños para que no estén en la calle, básicamente. Esta realidad que les cuento pasa muy cerquita de acá y a veces lo podemos pensar en el mundo o en países muchos más pobres que el nuestro, pero esto pasa acá cerca. Yo tuve muchas experiencias de voluntariado social. Pascua Joven es una de ellas, donde me invitaron a dejar de mirarme a mí y empezar a mirar al que tengo al lado. Y desde chiquita, desde siempre, me llamó mucho la atención la pobreza. Pasaba, por ejemplo, cuando viajaba en el tren San Martín por la estación La Paternal, que se veía todos los asentamientos, las villas. Sin ir más lejos, en Hurlingham, cuando pasamos con el tren, también vemos, y pensaba, ¿por qué ellos están ahí? ¿Por qué yo estoy en mi casa? ¿Por qué había tanta diferencia? Sentí algo dentro mío y yo quería involucrarme y quería poner el cuerpo. Es así que hallé una certeza en mi vida, y es que Dios me pedía estar ahí y hacerme cargo. Jesús siempre me preguntaba en cada retiro, donde tenía la posibilidad de pensar en mí, en qué quería hacer con mi vida, me preguntaba, ante todo esto que ves, Cami, ¿te vas a hacer cargo? ¿Quién va a trabajar con estas personas? Y lo sentí como un llamado tan fuerte en mi vida que no me imagino no me imagino estar en otro lugar. Bueno, como les conté, el barrio está compuesto por monoblocks, tiras y nudos, y lo rodea una villa que se llama Villa Matienzo. En ese espacio los chicos tienen escuelas, tienen centros de salud, tienen todo ahí adentro, pero parece algo fuera de nuestra sociedad, parece algo fuera del mundo, y es acá nomás cerquita. Los chicos, como les dije, están solos y están expuestos realmente a la muerte, a situaciones muy, muy difíciles de dolor, y bueno, a mí me toca acompañar eso.
yo elijo estar ahí porque también es Jesús el que me lo pide. Y como les dije ayer, esa certeza de que si no estoy ahí, yo no voy a ser feliz. Si no estoy para el otro, no tiene sentido mi vida. Otra de las experiencias que les cuento es también haber trabajado en la Casa de la Mujer, donde también se viven realidades de dolor muy fuertes y donde el corazón te lastima mucho. Bueno, me tocó acompañar a personas, a hombres que lastimaron mucho, que hicieron mucho daño a sus familias, que destruyeron sus vidas. Y yo lo pensaba desde el lado de la misericordia, qué difícil es trabajar con personas que lastimaron al otro. Qué difícil es entender que por más que hayan hecho cosas muy dolorosas, nosotros tenemos que mirarlos también, que tenemos que trabajar con ellos, que si no lo hacemos se reproduce la pobreza. Y siempre me venía a la mente eso que me decía Jesús: ¿quién se va a hacer cargo de esta gente? Trabajar en lo doloroso, en lo que nadie quiere meterse. Bueno, acompañar a estos hombres que lastimaron mucho me hizo pensar mucho en la misericordia de Jesús, en poder entender. Y no es justificar las cosas que hicieron, sino todo lo contrario, trabajar en la vulneración de sus derechos, que aquel que lastima es una persona que le duele mucho todo lo que vive, que también es una persona que también tiene derechos. Y esto que hablaban de la fraternidad es sentirnos todos como hermanos, porque todos somos personas, todos tenemos derechos, pero sobre todas las cosas todos somos hermanos. También les venía a contar un poco de la experiencia que tuve hace poco, que es en módulo sanitario, que pertenece a la Fundación Horizonte de Máximo, que te invitan un fin de semana a construir un módulo sanitario, que es un baño y cocina ante la emergencia sanitaria que tenemos en nuestro país. Bueno, esto también pasa muy cerquita, en Moreno. Es como una especie de retiro donde vas y trabajas con la familia en la construcción de un baño y bueno, también es una realidad muy fuerte pensar que hoy en día hay tantas personas que no tienen acceso a todos estos derechos básicos, porque estamos pensando en un inodoro, en una canilla para lavarnos las manos, en un plato de comida. Como les dije, son personas en alta vulnerabilidad social que están atravesadas por todos. Y que a veces uno piensa, ¿por qué tenemos que ayudar si esta persona se droga, si esta persona no cuida a sus chicos, si no está comprometido con su familia? Y en esta Pascua Joven nos invita a mirar al otro, al que está solo, al que no puede con su vida, y no encasillarlo. Si metemos a todos los que hicieron mucho daño, a todos los que no son responsables de sus familias en la misma bolsa, ¿qué solución encontramos? Marginamos, nos metemos ahí y no reproducimos la pobreza. El trabajo social se basa en el acompañamiento de las personas y en la restitución de sus derechos vulnerados, y hablamos en los derechos básicos. Bueno, para mí estas experiencias son muy importantes, son el centro de mi vida. He conocido un montón de historias y le he podido poner rostro, nombre y apellido a lo que llamamos pobreza. Y me llevó a pensar que cada persona es una historia sagrada. Todos somos importantes. Es muy difícil contarles o explicarles lo grave que es esto y lo difícil que es lo que pasa acá en nuestro país y que es una realidad tan cercana. Pero bueno, ahí fueron pasando algunas fotos donde se muestra.
Y bueno, en esta Pascua Jesús nos invita a mirar a aquel que está solo, a aquel que nadie quiere, a aquel que hizo cosas feas, que lastimó mucho y que sin embargo es el que más nos necesita. Voy a tomar algunas palabras, tal vez, Cami, de las que dijiste recién, que me significaron mucho. Mientras, si querés, te dejo tomar un poco de agua. En primer lugar, esto que decís de trabajar con el que está solo, con el que a veces nadie ve, con el que a veces nadie le pone rostro, con el que a veces nadie le pone un nombre, un apellido, que lo marginamos porque tiene una condición tal vez distinta a la nuestra, y como algo fuerte que cuando lo dijiste me sensibilizó un montón, esto de que cada persona es una historia sagrada, y es imposible no verlo o entenderlo así como lo entendió Jesús y como Él nos quiso hacer entender a nosotros, ¿no? Que cada uno es una historia sagrada, de que Él no hace grupos, de que Él no sectoriza, de que Él nos tiene a todos por igual, nos quiere a todos por igual, y es eso lo que hoy nos quiere hacer entender y ver, ¿no? Como vos decís, uno a veces lo piensa en que lo hizo Jesús, pero ahora escuchándote a vos, sé que personas que simplemente se quieren dedicar a ver al otro como uno más y no como alguien que está marginado y que no pertenece a la sociedad, ¿no? Me parecía muy importante esto que te dije recién, que decís vos, que cada persona es una historia sagrada. Vamos con Connie, bienvenida Connie. Continuar con esto, ¿no? Escuchando a Maggie, escuchando a Cami, cómo desde su lugar, desde su experiencia de vida, Maggie contando un poco lo que es ver al otro, reconocerlo como persona en el mundo, Cami de su experiencia como trabajadora social, de ir a los lugares que tal vez mucha gente a veces le tiene rechazo porque tiene inseguridad, tiene miedo, pero que en definitiva ahí también hay personas. ¿Vos qué experiencia tenés en tu vida? ¿Qué vivencia tenés? Que nos puedas contar también para entender qué es esto de trabajar con el otro y verlo como persona. Bueno, si pienso en esto del otro, pienso en algo que me pasó cuando terminaba el cole, de tener que elegir qué estudiar y que es todo un tema en ese momento, que yo no tenía idea, pero lo único que me acuerdo que le decía a mi familia o a mis amigos era que yo quería trabajar con personas, que quería trabajar con otro, que no sé, otra cosa me parecía aburrido o que a mí no me gustaba. Y bueno, en toda esa búsqueda, que busqué un montón, esto que tal vez hablaban ayer, encontré una carrera que es terapia ocupacional, que no mucha gente la conoce, pero que me cerraba, que me gustaba, que me daba mucha intriga. Creo que empecé por ese lado. Hoy soy terapista ocupacional, les cuento brevemente qué es. Es una rama de la salud que trabaja generalmente en rehabilitación o que trabaja con aquellas personas que tengan una discapacidad o tengan una condición que no las deje cumplir todos los roles en su vida de una forma de la que estamos acostumbrados. Mi profesión a lo que apunta es que la persona sea lo más independiente posible, con el diagnóstico que tenga, con la condición que tenga, y que pueda cumplir todos los roles que todos cumplimos: el ser hijo, el ser padre, el ser parte de la sociedad, el jugar, si es un nene, todas esas cosas que todos nosotros tenemos y que cuidamos mucho y que tal vez las tenemos naturalizadas. Bueno, hay gente que no. Bueno, y en empezar a estudiar todo esto me fui como encontrando con un mundo que tal vez para muchos es ajeno, para otros no tanto, pero que en toda esa época de estudiante y de hoy, que ya estoy trabajando, me fui encontrando mucho con otros y con otros distintos. Me metí como en el mundo de la discapacidad, que es un tema medio complicado a veces, que todos sentimos que tenemos de oído, pero que en realidad no mucho sabemos, porque hasta se nos complica hablar del tema
cuando los nombramos, porque ahí entra el, bueno, ¿cómo les decimos? Persona con capacidad diferente, con capacidades especiales, discapacitado. No sabemos ni siquiera cómo hablar de este tema. Entonces, tal vez, vamos a hacer un repasito, no va a ser algo técnico esto, pero como una mini definición, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, que discapacidad es un término general que abarca deficiencias del cuerpo, limitaciones en realizar actividades y restricciones de la participación a la vida en general. Es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las personas que presentan alguna enfermedad o condición crónica y las características de la sociedad en la que vive, lo cual puede ser muy diverso. Se calcula que más de 1.000 millones de personas, es decir, un 15% de la población mundial, presentan algún tipo de discapacidad. Entonces, la discapacidad es esto, la interacción de lo que trae una persona con el medio en el que vive. Y esto es muy técnico y obviamente que yo lo tuve que estudiar o las personas que trabajamos de esto, pero que no nos habla de cómo relacionarnos con una persona que tenga una discapacidad, con una persona que tal vez no puede hablar, pero que sí se puede comunicar, una persona que tal vez no puede moverse, pero que igual vive todo lo que nosotros también vivimos. Y es en esto de lo complejo que es hasta nombrarlos. Y en esto hacer como una aclaración que hay que mirar siempre primero a la persona. Hablo de mí como si fuese yo. Yo no soy discapacitada. Yo soy Connie, una persona que tiene una discapacidad, que tiene cierta limitación en tal cosa. Y ahí yo creo que el problema es porque nos quedamos mirando el diagnóstico o la discapacidad o la primera impresión. No sé, si yo veo una persona con silla de ruedas y me quedo mirando que está en silla de ruedas, no le pregunto el nombre, no le pregunto, no sé, cómo está, o no lo veo a él. Siempre nos quedamos con esa primera impresión del no que parece que tiene grabado en él, como si lo tuviese en la frente. Para esto y empezar a mirar un poco más, y no solo en palabras o en lo que yo creo que la sociedad me muestra de lo que es la discapacidad, tengo un videito muy cortito que son de chicos donde yo trabajo, que me va a dar el pie a poder contar un poquito de otras cosas. Bien, a mí me gustaría partir de esto último que decía de siento, por lo tanto soy. Como que nunca nos ponemos a pensar lo que siente esa persona que a simple vista parece que tiene un no gigante. Bueno, yo les decía que trabajo en un centro de rehabilitación y centro educativo terapéutico. En mi caso, yo trabajo con chicos o con adolescentes que la mayoría tiene parálisis cerebral. Que eso puede ser desde un cuadro motor muy grave, un cuadro cognitivo grave o no, y diagnósticos afines o cosas similares. Siempre que tenga que ver algo con lo neurológico, al menos yo trabajo en eso. Y pasa mucho esto de lo que decía antes, de quedarnos en el diagnóstico, de quedarnos en el no puede hacer tal cosa, y a esa persona la dejamos de contar, como bueno, listo, no puede hacer eso, ya está. Que es un poco lo que como sociedad hacemos con el que no. Y al que sí todo, y al que no, bueno, lo dejamos un poco ahí y vamos viendo. En esto se me ocurría algún ejemplo para contar. Bueno, en el lugar donde yo trabajo hay muchas experiencias contadas sobre esto, de que, por ejemplo, un chico que tal vez está en silla de ruedas o un chico que tal vez no puede hablar como hablamos todos nosotros, pero que se puede comunicar con carpetas y símbolos, con señas, hoy existen computadoras que te siguen la mirada y que vos puedas hablar con eso. Y siempre se cuenta mucho, y hasta los mismos chicos te cuentan, que si hay un chico con estas características, con una persona al lado, que puede ser la mamá, el acompañante o quien sea,
cuando se encuentren con alguien, ese alguien le habla a la otra persona. Y muchos cuentan, a mí no me preguntó cómo estoy, a mí no me preguntó cómo me llamo, se lo preguntó todo a mi papá. Y esa persona está ahí y ni siquiera la registramos. Como que vimos, ¿no? Plum, me fui al de al lado. Y hay un montón de gente que presenta alguna discapacidad que te cuenta eso, que no se sienten ni mirados por todos nosotros, que ni siquiera se sienten parte, pero porque no le dimos parte nosotros, no porque tengan un diagnóstico de. Yo creo que lo que más tenemos que aprender es eso, a cambiar la mirada del no a mirarlos e ir descubriendo a esa persona, lo que siente, porque primero y principal, somos todos personas, como decía Cami, y segundo, porque creo que también viene en parte de lo que decía antes, es un mundo bastante desconocido, un mundo que nos enfrenta con un montón de limitaciones nuestras también, bueno, no sé cómo comunicarme o no sé qué hacer frente a esto, y que entonces o los rechazamos, o no los miramos, o nos causa impresión, o nos causa dolor, o nos causa burla, en muchas situaciones feas también. Y es esto, el no saber cómo pararnos nosotros. A mí me pasaba cuando empecé a estudiar todo esto, como dentro mío, el preguntarme de, bueno, la realidad es que son situaciones complicadas, es una situación de dolor para la persona, para la familia, por ir descubriendo o encontrando todos estos no que se van encontrando en la vida. Y sí, la realidad es que es un mundo en el que hay un montón de dolor, es un mundo en el que hay un montón de frustración y un montón de cosas complicadas, pero que es cambiar la mirada y sacar esta vista que tenemos en el dolor. No, bueno, vayámonos a esto que son, que sienten, que pueden. Hace poco, por ejemplo, fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Todos los años como que hay un lema diferente sobre esto, y este año era no dejar a nadie atrás. Y es eso para lo que contaba Maggie, es eso para lo que contaba Cami, es eso para lo que estoy contando y para lo que nos pasa a todos todo el tiempo, tanto con personas que nos encontremos como las que estamos contando nosotros, o como con el que tenemos al lado que tal vez lo dejamos atrás por ser distinto. Y en esto, como del mundo difícil en el que tal vez me metí o que muchas personas piensan que es muy difícil, contarles tal vez en qué me enriquecí yo de este encuentro. Pienso en un ejemplo que me pasó hace varios años, que creo que me confirmó que a mí me gustaba esto. Yo estaba haciendo una práctica, que es en el lugar donde hoy trabajo, creo que me marcó bastante. Yo estaba en una sala con 5 chicos, todos con parálisis cerebral, con cuadros motores severos y demás. Lo voy a explicar así fácil. Y había una de las chicas, que en ese momento tenía 12 años más o menos, que estaba en un año bastante particular y casi todos los días tenía momentos en los que sus músculos se ponían muy rígidos, le dolían, eso la limitaba en ese momento para hacer lo que estuviese haciendo. Esos chicos, por ejemplo, estaban rindiendo en colegios comunes, lo hacían libre, y todos los días, en algún momento, a ella se le complicaba hacer la tarea que estaba haciendo. Y en uno de esos tantos días, me acuerdo que le agarró uno de estos espasmos complicados a esta nena. Yo era su practicante, yo tenía 19, 20 creo, y agarra y me dice, en ese momento de que estaba sufriendo y que le dolía un montón, y me dijo, Connie, no aguanto más, ¿no me pueden sacar esto? Y me acuerdo que yo me quedé sin saber qué decirle, y bueno, la situación pasó, se buscó que se tranquilice, o sea, desde la parte motora a ayudarla, pero yo me había quedado con eso de, no aguanto más, no me pueden sacar esto. Me acuerdo que ese día llegué a mi casa llorando porque me encontraba con que no, con que hay cosas que no se pueden cambiar, que hay cosas que todos vemos que
que hay un límite, que no somos superhéroes y que si fuese por mí yo le hubiese dicho, sí, tranquila, te lo vamos a sacar y no le voy a estar mintiendo, porque son cosas crónicas y son cosas que no se curan. Ese día llegué llorando a mi casa, mis papás no entendían muy bien qué me pasaba, hablamos un montón y les pude decir esto, como que me encontraba con el no con los que ellos se encuentran todos los días y que muchas veces nosotros también se lo contagiamos. Bueno, me planteé un montón de cosas, fue complicado ese momento de darme cuenta que no le podía decir que sí, que se lo podíamos sacar. No sé por qué, yo al otro día volví a ese lugar, volví con la misma nena, capaz que le pasó lo mismo, pero yo sentí y siento, y por eso me encanta mi trabajo, que a todos esos no que ya tienen hay que darles sí. Hay que darles otras oportunidades, hay que darles otras cosas. Porque yo a esta nena no la puedo curar de eso. Y hay un montón de cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero hay un montón de otras cosas que sí podemos hacer. Como cambiar la mirada sobre ellos y tratarlos de forma distinta, al margen de muchas cosas que yo puedo hacer como profesional, pero pienso que todos podemos regalarles un sí, que muchas veces no lo tienen, que no se lo encontraron y que no tuvieron la misma suerte. Yo ese día sentí que realmente era el lugar en donde quería estar, que realmente era el lugar donde me encontraba con otro y el lugar donde yo siento que Jesús me pide estar y que siento que se pueden cambiar un montón de cosas y que puede haber un montón de sí frente a todos esos no que todos nos ponemos y que estos chicos particularmente tienen muchas veces. Entonces, yo pienso que la más enriquecida ahí fui yo de descubrir todo lo que podemos hacer, de que no hace falta ser terapista ocupacional para esto. Hace falta mirar a esa persona que es distinta a mí, pero mirar lo que sienten, lo que sí pueden hacer y mirar su deseo de ser feliz como tenemos todos. Yo siento que esa experiencia es la que me marcó un montón en encontrarme con todas estas cosas que son distintas a mí, que me superan, pero que me dicen, acá hay mucho para hacer, acá sí se puede ser feliz, aunque todo el mundo mire primero el dolor tal vez en esto. Escuchándote un poco, Connie, pensaba en qué importante esto de mirar al otro y de cómo, por ejemplo, vos, a través de esa situación que te pasó vivir, te enriqueciste y aparte de eso te dio más fuerza para seguir aportando ese granito a esa persona. Y bueno, quería preguntarles a Cami y a Mai, a partir de sus experiencias, si tienen alguna situación que las marcó, que también les dio ese empuje para seguir mirando al otro y no seguir apartándolo como muchas veces pasa. Y bueno, ¿qué les pasó con respecto a eso? Bueno, a mí una de las situaciones más difíciles que me tocó acompañar, también de mucho dolor, es la historia de Franco, un papá del comedor de Fuerte Apache que les estaba contando, que lleva a sus nenes, tiene 4 hijos, los lleva a comer todos los días al comedor del barrio. Es un papá con el que me costó mucho trabajar porque, como les decía, los chicos están acostumbrados a estar solos, van y vienen, van al colegio, ellos se manejan libremente. No lo encontraba nunca, Franco, o sea, me costaba trabajar con él. Sabía que estaban pasando una situación difícil en la familia, pero bueno, no lo encontraba. Una de las cosas que hacemos los trabajadores sociales es una visita en domicilio, que se llama en realidad una entrevista en domicilio, que es cuando se va a la casa de la familia, donde se conoce y donde ahí estamos más en el mundo del otro, estamos cara a cara con el lugar donde viven, con lo que tienen, con cómo se las ingenian para llevar el día a día. Bueno, yo estaba en el barrio
yendo con una mamá que me llevaba a su casa. Y bueno, de lejos escucho que me gritan y que me llaman y me doy vuelta y era Franco. Y yo ya media enojada porque no lo encontraba nunca, porque quería decirle un montón de cosas, porque me había sentado con él y dije, bueno, nosotros te vamos a ayudar, vamos a hacer esto, lo otro, todo. Y bueno, lo vi y bueno, lo esperé, venía caminando. Bueno, cuando terminé de hacer la visita le dije, bueno, espérame, y yo media indiferente también con él, me dice, vos me habías dicho que ibas a venir a mi casa, que me ibas a ayudar, y yo le digo, sí, pero bueno, pero no te encontraba, bueno. Y lo veo a Franco mal, muy mal, en su cara, llorando, pero a la vez esperanzador. Tenía algo en la mirada como que estaba, no sé si estaba atravesado por una situación de consumo o no, pero me vio y se puso contento. Bueno, y tenía muy marcado el cuello y estaba muy mal. Y le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y bueno, me cuenta que hace unas horas, que en la noche anterior él se había querido quitar la vida, que se había querido suicidar, que se había colgado y no había podido, y que se acordó que nosotras, que yo y mis compañeras íbamos a ir al barrio, era domingo cuando pasó esto, se acuerda que los lunes nosotros vamos y nada, fue muy difícil para mí porque él había querido dejar de vivir porque no aguantaba más esa situación que vivía, no aguantaba vivir en la pobreza, no tener que darle de comer a sus hijos, no tener trabajo, no tener que ponerse, no aguantaba más. Y lo que más me impactaba es que Franco tenía casi mi edad, tiene 25 años y tiene 4 nenes. Bueno, yo como pude, conmovida porque esto duele un montón, lo acompañé y llegamos a la casa y él no aparecía hace muchas horas. Entonces la familia lo esperaba y estaba muy preocupada y la mujer ya sentía que algo malo iba a pasar porque la situación para él no daba para más. Y llegó con él y salen todos sus hijos corriendo y se le cuelgan y le dicen, papá, ¿dónde estabas? Y el más chiquito se le agarra de la pierna fuerte y lo abraza. Y bueno, todos estaban conmovidos porque sabían que, no sé, que algo malo le había pasado. Y yo pensó, Franco se había querido quitar su vida. Se acordó que nosotros íbamos al barrio y que capaz lo podíamos ayudar, que capaz podíamos mejorar su calidad de vida. Y lo cuento así porque poner el corazón en todo esto también duele. Todo esto que pasa a mí me atraviesa, a las chicas, a todos nos atraviesa. Somos personas y nos conmueve todo. No somos indiferentes a estas realidades y seguramente a muchos les pase lo mismo o tengan algún compañero en su curso que esté pasando un mal momento. Esa fue una situación difícil. Tengo muchas para contar, pero la de Franco me tocó el corazón porque era un chico de mi edad que nada, que está intentando salir adelante. Y yo no tengo todas las respuestas a la pobreza, pero sí tengo mi corazón, mis ganas de trabajar y mi compromiso en construir una sociedad más justa, como persona, como trabajadora social, como una persona de fe. Y a veces me pregunto, bueno, este lunes lo voy a encontrar a Franco en el barrio, ¿va a estar él ahí? Y bueno, son situaciones difíciles que nos atraviesan y que nos duelen, pero que eso no quita que no podamos trabajar con ellos, que esto que quiso hacer Franco lo iba a matar y le iba a hacer muy mal a su familia, pero que
es el que más nos necesita. Y capaz en vez de juzgarlo o de pensar por qué o qué lo llevó a esa situación, mirarlo, acompañarlo y estar presente para el otro, saber que con alguien podés contar. Y yo estoy convencida que se puede cambiar la realidad de todos, de un compromiso en la transformación del país, del mundo, y empiezo en lo chiquitito, y ahí es donde quiero estar. Estoy un poco movilizada por toda la historia de Cami, pero les quiero compartir una experiencia también significativa para mi vida. Por ahí mi experiencia me atravesó mucho desde la alegría, pero tiene que ver mucho con el otro. Tuve la oportunidad el verano pasado, junto a una organización que se llama Somos del Mundo, vieron que les dije que me engancho en todas las organizaciones, que soy curiosa e inquieta. Junto a esta organización Somos del Mundo, tuve la oportunidad de viajar a África, a hacer un voluntariado. Tuvimos con todas las personas y participantes que viajamos tiempo de preparación, en la cual el proyecto nos invita a construir aulas en comunidades rurales de una provincia de Mozambique. Mozambique me pasó que cuando se lo empecé a contar a la gente, porque eso implicó también de la parte de los que nos comprometíamos con el proyecto, de recaudar fondos, de bancar también todo eso. Claro, no sabíamos ni dónde estaba arriba del mapa. Me pasó a mí que cuando me anoté en el proyecto tampoco sabía dónde quedaba. Sudáfrica es la parte más abajo del continente, un poquitito más arriba, sobre el Índico, está Mozambique. Un país que me dio mucho, que me estrujó el corazón, en el cual me encontré con muchos otros y donde me enriqueció mucho. Por ahí antes de ir, todos los preparativos acá, y cuando me lancé un poco en el proyecto, pequé un poco de soberbia, como ya venía bastante involucrada con la realidad que les contaba que acá me mueve. Dije, va a estar buenísima la experiencia porque tiene que ver conmigo, con esto de viajar y con esto de hacer algo por el otro. Y desde las pastoral y todo, venía atravesando algunas situaciones también de servicio social, pero Mozambique me voló la cabeza. Tengo una conocida que dice que a veces Dios te hace y se ríe de vos. Y yo sentí eso, como que Dios me dijo, vení chiquita, viví esto. Nosotros vivíamos con la comunidad misma. El proyecto se lleva a cabo porque hay un sacerdote allá, que es el padre Juan Gabriel Arias, que vive en Mozambique, pero todos los veranos recibe voluntarios para poder en esto de dar mejores condiciones de vida, porque la realidad es que la gente de Mozambique, si tengo que describir como la sociedad, está como quedada en el tiempo, como realmente también hay mucha necesidad. Pero si hay algo que a mí me enriqueció y que aprendí, es la sencillez con la que viven y con esta necesidad de tener que bañarme con una palangana porque no hay duchas, en la comunidad donde estaba no había luz, de que la alimentación es muy pobre, los nenes son muy flaquitos, donde el primero que come es el hombre, después la mujer y por ahí los nenes que se quedan sin comer. Y en esto de chocarme con todo eso que también me dolía, ellos viven comunitariamente, como lo que hay es para todos y todo se comparte y todo se vive con alegría. Por eso les digo que a mí me sorprendía, porque me hacía pensar y darme cuenta de cuántas realidades, incluso realidades de dolor que vivimos acá o que conocemos, siempre están atravesadas por la queja o por esto que bienvenido sea a denunciar lo que hace falta, pero ellos lo vivían con mucha naturalidad y con mucha alegría. Nosotros conviví con un grupo de 6 voluntarios argentinos que los venía conociendo desde acá, pero que no había compartido toda mi vida con ellos. Y ahí también había un otro con el que me enriquecí, porque de repente fue mi familia argentina durante 2 meses que estuve en África, pero eran muy distintos a mí.
y pensábamos muy distintos también. Pero sin embargo era mi lugar seguro por como dicen ellos nos llaman balungos en Mozambique. En Mozambique es una colonia portuguesa, nosotros tuvimos que aprender portugués y aprendimos también algo de Xangana, que es el dialecto, uno de los dialectos que ellos hablan. Y en esto me río porque se me vienen muchos rostros y muchos momentos a la cabeza donde ellos te ven caminando por la calle y sos la novedad. Y en esa novedad es cuando te gritan, balungo. Y vos les entendés, porque para eso habíamos preparado, y le respondés balandi, que es negro. Y es una fiesta de alegría. Como, imagínense acá, si estás por la vereda y le gritás al otro, ¡hey, vos! Y una etiqueta, lo primero que va a ser pleito seguro, como de una de las manos. Y allá era motivo de fiesta y de alegría y de festejo. Ahí también fue como otra enseñanza y otro derribar prejuicios en poder vivir con profundidad la vida, lo cotidiano. Estábamos construyendo aulas, estábamos cansados, pero había una capacidad de amar y capacidad de entrega que superaba cualquier incomodidad, porque no les voy a decir que era todo lindo, como realmente dormíamos en el piso. Hay muchas enfermedades, una de las primeras causas de muerte es la malaria, ellos también atraviesan eso todos los días. Nosotros habíamos ido con las prevenciones necesarias, pero estábamos también atravesados por ese riesgo. Y aún así, como nada era tan grande como la alegría con la que compartíamos. Y creo que lo más enriquecedor también de eso fue que no es que fui a llevar una ayuda o nosotros como equipo, como organización, les dábamos un aula, construíamos juntos. Hay una expresión en Xangana que ellos dicen que es Ixikangwe y significa estamos juntos. Ellos se cruzan con alguien en la calle y no están conectados todo el tiempo a todas las redes sociales ni nada. Y por ahí se cruzan con alguien, conocido o desconocido, y no saben si lo vuelven a ver. Y en esa incertidumbre se saludan con la mano y se dicen Ixikangwe, estamos juntos. Y me emociono porque realmente el estar juntos atraviesa mucho más que cualquier frontera del mundo, cualquier frontera del país. Cuando uno pone el corazón en lo que hace, ese estar juntos significa esto, significa fraternidad, significa eternidad. Les decía que hubo un montón de incomodidades, de tener hay una enseñanza muy grande que me dejó en esto de vivir con otros que pensaban distinto que yo, y que no, más allá de pensar distintos, porque claramente había un propósito muy fuerte que nos unía en eso, ¿no? Como había diferencias, pero había un propósito muy fuerte que nos unía. También aprendí mucho a escuchar más y a hablar menos. Como a veces yo me sentía o me siento que sé, que la tengo clara o que yo tengo la respuesta a todo. Y mis compañeros me enseñaron a ser más humilde, a poder realmente escuchar. Y si hay algo que también que me atravesó mucho de esta experiencia y de este viaje, fue en esto que les digo que era muy divertido, el comunicarnos, porque era una colonia, es Mozambique una colonia portuguesa, nosotros hablamos español, las comunidades rurales son pueblitos que no tienen calle, no tienen urbanización, no tienen nada. Yo soy de esas que cuando va con el auto se trata de ubicar, que desde chica siempre como me trato de ubicar. Pasé 2 meses en África y nunca entendí cómo llegábamos a la escuela. Y en eso también era el confiar, el lanzarme a la aventura y el disfrutar. Y en esto de comunicarnos, hubo algo mucho más grande que el portugués, el español o el Xangana para comunicarnos. Tenía que ver con mirarnos, como decía también las chicas, como realmente mirarnos con la gente de Mozambique, gesticular a más no poder y darnos a entender. Como la comunicación que tuve que aprender no tenía que ver con un idioma, tenía que ver con un estilo de estar y de mirar, que sin duda para mí fueron aprendizajes muy significativos que me hacen también tenerlo que llevar a cabo acá, no solamente en Mozambique. Mozambique sin duda fue un gran regalo de Dios, pero me enseña también a
a saber comunicarme acá, a vivir con profundidad acá, a vivir con sencillez acá. Y frente a toda esta diversidad, y no hablo de la diversidad de la cultura mozambicana, hablo de la diversidad del mundo y de la diversidad que somos. Frente a eso, tenemos dos opciones. O me quedo con lo que me diferencia, o me quedo realmente con todo lo que tengo en común. Y creo que eso a mí es lo que me enseña a ser cristiana en el mundo, a ser cristiana acá, a ser cristiana todos los días. En entender que esto, como decían los chicos y se veíamos en la representación, Dios nos imaginó todos juntos. Y en eso nosotros ponemos barreras y ponemos divisiones. Hay dos historias cortitas que les quiero compartir de Mozambique que me enseñaron también a vivir. Les pido a las chicas si ponen el videito. Eu gostei de dizer a canção. Está dizendo que a alegria não se compra em dinheiro. Ese hombre de espalda, que se veía con remera azul, es Manuel. Es el director del colegio, de la escuela, y lo que se veía ahí de fondo era la escuela, muy distinta a nuestras escuelas y a esta infraestructura. La escuela es todo un espacio de arena, donde las aulas que construimos eran de canizo, como una paja. Hoy en día, gracias a Dios, el proyecto sigue creciendo y podemos construir de material. Y las que estaban bailando ahí eran las mamás. Allá todas las mujeres grandes son mamás y todos los hombres grandes son papás para todos. Los más ancianos, que son pocos, porque la esperanza de vida en Mozambique es muy baja, es de 45 años. Así que los abuelitos que hay son eminencias, son bobó. Les voy a contar ahora la historia de bobó también. Y esto que veíamos a una de las mamás bailando era todos los días, era una fiesta todos los días, como terminábamos el día cantando y bailando. Siempre había motivos para celebrar. A mí eso me rompía la cabeza también, porque decía, en las condiciones de vida que viven, festejan todos los días, cada día y su vida. Y este video particular que lo filmamos así muy casero con el celu, del único que tenía batería de los chicos, es cuando terminamos de construir las aulas. Terminamos de construir las aulas y al otro día se hacía una inauguración muy grande donde viene toda la gente a festejar lo nuevo que tenía. Venía también el cura Juan Gabriel, también a la parte como si fuese el acto de inauguración. Pero esta era nuestra intimidad. Ese árbol que se veía era donde comíamos, donde pasábamos el tiempo, donde dormíamos la siesta. Esas eran las instalaciones del lugar. Y en ese momento nosotros estábamos súper también conmovidos y emocionados porque habíamos logrado el objetivo. Y se acerca Manuel, como se veía ahí, y no sé si alguno llegó a escuchar lo que dijo. Manuel, cuando se acerca, dice, y no fue una sorpresa muy grande, dice, la alegría no se compra con dinero. Y para mí fue el mensaje más claro que la experiencia me dio. Porque para llegar ahí, con los chicos nos movimos un montón, juntando fondos, como les decía. Dejé seca a toda mi familia, a todo mi entorno. Y me parecía muy grande el proyecto que estaba haciendo. Y en esa inmensidad, como si había algo que me pasaba, era de preguntarme y preguntarle mucho a Dios, como, ¿y ahora qué? En el momento de irme para África, con mucho miedo, porque tenía miedo, porque era todo desconocido, porque no iba con ningún amigo ni ningún conocido. Rezo y lo primero que me sale preguntar es, ¿y ahora qué? Como, ¿qué quiere Dios de mí en esto? Esa pregunta me vuelve a atravesar cuando pasamos la frontera de Mozambique. Las fronteras siempre son lugares medios turbios, porque está la mano del hombre que delimita ahí y que muestra hasta acá, un país y hasta acá el otro. Y lo pasamos en micro esa frontera. Yo viajaba con 2 compañeras que estaban dormidas y me despierto
Y me pasa eso de un nudo en la panza, en el corazón, nervios, y rezo esto. ¿Y ahora qué? Abro la lectura del día de ese día, y la lectura era la que vimos hoy del bautismo, donde Dios le dice, tú eres mi hijo amado. Y si hay algo que yo siento y sigo sintiendo, es que me siento muy amada por Dios en todas las oportunidades que me da. Y que frente a mis miedos, ese amor me sostiene. Y cuando terminó la inauguración, que Manuel se acerca y nos dice esta frase, la alegría no se compra con dinero, le agradecí a Dios porque fue muy claro el mensaje. Dije, esto es lo que le tengo que transmitir a mi familia cuando vuelva, agradeciéndole el apoyo que me había dado. Y otra persona que Mozambique me regaló y me marcó es Bobo Isaura, que va a aparecer una foto de ella, es la mujer más bella que puede existir en el mundo. Bobo Isaura es una abuelita de la comunidad que no tenía nadie y que desde el primer día nos adoptó a todos los balungos, a todos nosotros que éramos 6, a todo el mundo que llegaba le decía, ellos son mis neutos. Nosotros éramos sus nietos, bueno, vieron mi portugués, ¿no? Y en esa expresión de adoptarnos como nietos, también experimenté el ser querido. Bobo Isaura, el día de la inauguración de las aulas, que les contaba que hacíamos, se acercó a desayunar con nosotros. Nosotros siempre desayunábamos, como les contaba, en el árbol, pero ese día había tanta gente desde tan temprano, porque era el evento, que nosotros desayunamos adentro de un aula. Y Bobo se acercó, porque ya era parte de la familia, y se sentó con nosotros. Y en ese momento me pregunta cómo era mi nombre. Imagínense, en Mozambique, Magalí era impronunciable. Yo ya después del segundo día me resigné a que no me digan mi nombre. Decime como quiera. Entonces le digo, Magalí. Ah, Margarita, me dice. Que, entre paréntesis, deriva del mismo nombre. O sea que para mí me estaba llamando por mi nombre. Y realmente eso también sentí la experiencia, ¿no? Decir, esto habrán sentido los discípulos con Jesús. Como el sentirse amado y llamado por su nombre. Bobo Isaura, en la inauguración, cuando hacen una fiesta que venían ya ensayando y practicando porque todo es baile y todo es alegría, viene, les contaba el cura Juan Gabriel y medio que nos hacía de traductor Juanga, porque nosotros habíamos preparado un discurso en Yangana, ellos estaban súper sorprendidos también, pero había muchos de ellos que le decían a Juanga y Juanga nos iba transmitiendo. Pero en ese momento, Bobo Isaura lo agarra a Juanga y le dice, nosotros somos pobres, nosotros no tenemos nada para dar. Lo único que podemos hacer y ofrecer es dar gracias a Dios. Y ahí entendí la grandeza de Dios. Como cuántas veces me costó y me cuesta encontrar a Dios y se las ingenia para que en el otro poder demostrarnos que no se necesita ni títulos profesionales, ni grandes fortunas de dinero. Se necesita ofrecerse, se necesita involucrarse y en eso Dios habla. Creo que si hay algo que agradezco también es haber atravesado esa experiencia desde la fe, porque la organización no es católica y mis compañeros tampoco lo son, pero me enseñaron tanto de Dios que lo único que me queda es dar gracias a Dios por la experiencia que tuve. Cuando las escuchaba a las tres, pensaba cómo lo fue transformando y realizando a ustedes ese encontrarse con el otro y esa constante búsqueda que tienen ustedes de ese encuentro y la invitación y el ejemplo que nos dan a mirar cómo miramos, a repensar cómo miramos, cómo nos planteamos. Y por eso le quería preguntar a Cami si nos comparte alguna experiencia, alguna situación que haya tenido que te haya sentido desbordada, que no podías más, y cómo pudiste sobrepasarlo o quiénes te pudiste apoyar. Bueno, una situación que me pasó hace poco también en el barrio.
que es la decisión tan difícil de tener que separar por un tiempo a una mamá de sus nenes, que está atravesada por todo lo malo de la sociedad, por adicciones, por venta por el narcotráfico, por violencia, por todo. Y fue un dolor muy grande porque yo me puse en lugar de esa mamá. Y qué difícil es tener que no ver a sus hijos por un tiempo para que ella pueda recuperarse y para que ella pueda hacerse cargo bien y como corresponde, siguiendo los derechos del niño. Esa situación a mí me desbordó un montón porque fue muy difícil tomarla y entender que es para bien y que no se juzga a esa mamá, sino que se va a trabajar con ella, que se va a acompañar. Y la verdad es que, como les dije, en el barrio, en Fuerte Apache, todo está atravesado por la violencia. Entonces, siempre hay líos, siempre hay tiros, siempre hay mucho quilombo, y esta mamá no se tomó bien esta decisión, obviamente, es normal, es natural. Y la mamá, por todo lo contrario, vino y lloró con nosotras y nos dijo que nosotros les habíamos hecho entender lo importante que es la vida de sus hijos, que nadie les había enseñado a cuidarlos, que nosotros llegamos y con mucho respeto la acompañamos en esto de ser madre atravesada por la pobreza. Y fue todo lo contrario. Nosotros pensamos que iba a estar muy enojada, que se les iba a agarrar con nosotros, y no, ella fue agradecida dentro de lo que se puede, ¿no? Y nos dijo que nosotros le habíamos ayudado un montón y que la habíamos encaminado. Así nos dijo, que desde que vinimos, desde que estamos en el barrio, no nos fuimos, y que ellos están acostumbrados a que la gente pase, que le prometa cosas, que va a estar todo bien, que los van a ayudar y que después se van, y que ya no tenía esperanza. Y ella siempre me ve la medalla esta que tengo, y empezó a formar parte de un hogar de Cristo, que son hogares que están en la provincia de Buenos Aires, que ayudan a sacar a las personas del consumo problemático, de las drogas. Y le sacó la foto con el celular a un cancionero, que es un cancionero de una misa villera, que habla de la injusticia, que habla de ayudar al otro, del marginado, que tiene ese lenguaje. Y en el estribillo decía que Jesús y María no te engañan. Y a mí eso me mató, porque ella me preguntó si yo creía, si yo tenía fe, y hablamos de eso, y yo sentí que la podía ayudar, no solo como profesional, sino como mujer católica, y que podía ponerme al lado de ella y sentir lo mismo. Y bueno, a mí me impactó mucho que me diga, Jesús y María no te engañan, ante tantas cosas que le prometen a las personas. Ella confiaba en eso, se aferraba en eso. Rezamos juntas, fuimos a la capilla de la villa, y bueno, esa situación me desbordó, volví a mi casa mal, llorando, pero esta es mi vida cotidiana, es lo que elijo todos los días, y es también lo que me motiva a seguir transformando esta realidad. Y no es lo mismo hacer que no hacer. Hemos transformado un montón de realidades, y no lo digo creyéndomela ni todo lo contrario, sino que eso me muestra que no es lo mismo meterse y laburar con la gente para que los pibes como Franco no pasen lo que le pasó a él. No es lo mismo hacer que no hacer, hacerse el tonto, mirarlo para el costado, no es lo mismo. Ahora estamos trabajando con ella y la estamos acompañando un montón,
está mejorando, va a visitar a los nenes, y es un dolor tan grande y tan inmenso. Y bueno, es eso a lo que me enfrento día a día, lo que yo elijo, pero también lo elijo porque Jesús me lo pide y porque la única manera que siento que voy a ser feliz en mi vida es estando para el otro. Estamos frente a 3 mujeres, 3 personas que, como dijo Cami recién, eligen día a día transformar la realidad del mundo, porque así como Maggie lo hace o lo hizo en África, en Mozambique, Cami y Connie lo hacen a metros de nuestras casas y eligen día a día transformar la realidad de esas personas e identificarlas como personas, porque eso somos. El que está ahora al lado de ustedes es una persona y es ese otro que nos referimos nosotros. Capaz que al decir el otro lo ves muy lejano, pero lo que nos cuentan ellas 3 es esto, que el que está al lado nuestro es el otro, el que está al lado nuestro es persona y se merece que nosotros la veamos como tal. Es maravilloso escucharlas a ellas 3 como eligen día a día querer transformar esta realidad de las personas que a veces no miramos como hay que mirarlas. Y muchas veces también, Connie, me imagino que hay personas que no comprenden esto o no lo pueden ver al igual que lo ves vos o lo entendés vos. Me gustaría que si podés contarnos si pasó alguna vez que sentiste que alguien no entendía o cuando contaste lo que ibas a estudiar no sabían lo que era y tampoco comprendían de qué se trataba, o cuando te acercaste a algún conocido y le contaste tampoco entendía. ¿Tuviste alguna experiencia similar a esa? A veces es difícil, o me es difícil, compartir ciertas cosas por esto que decía de quedarse con el dolor. No sé, tal vez me pasa de a veces naturalizar un montón de cosas, porque yo todos los días veo a una persona con alguna discapacidad, lo naturalizo un montón, cosa que tiene sus pros y sus contras, y cuesta a veces hablar de esto. ¿Por qué? Porque pasa esto de, uy, no, ¿cómo haces con eso? Uy, no, qué triste, o cómo sufre esa persona, esa familia, como toda la mirada que es real. O sea, esas personas sufren un montón, esas familias sufren un montón, pero lo que yo siempre digo así, cuando me pasa eso, es como que yo aprendí a verlo de forma distinta. Aprendí a ver que sí, que hay días que son muy complicados y hay situaciones que son muy difíciles y hay familias que ves que dejan todo por esos hijos que les pasan cosas, que hay otras familias que tal vez te preocupan más porque no saben cómo manejarlo, pero pasa esto de, uy, no, qué difícil, qué sufrimiento, chau. Y obviamente la idea no es que todos trabajemos con personas con discapacidad, sino que veamos que atrás de todo eso, o mejor dicho, primero de todo eso, de esa condición, hay una persona que se ríe, hay una persona que quiere un montón de oportunidades igual que nosotros, que siente un montón de cosas, que tiene amigos, que quiere amigos, y pasa un montón esto, y a mí me cuesta manejar eso por el hecho de que no es que soy un astronauta o alguien súper especial, no, sino que elegí este trabajo como todos podemos elegir el nuestro y como todos podemos desde nuestro lugar hacer algo por esa persona que tenemos al lado, que puede ser un familiar, que puede ser un amigo, que sea alguien súper lejano, pero que todos juntos podemos hacer un montón. Hoy nosotras 3 estamos contando realidades muy puntuales, pero en realidad hay un montón para hacer por el otro. Y que a todos nos cuesta. A mí me cuesta todos los días, tal vez en mi trabajo, con mi familia o con mis amigos. Hablar del otro es como muy grande, tenemos que ponerle nombre a esas personas. Y en esto de lo difícil, me cuesta encontrarme con otros que ven lo difícil y nada más.
Como, sí, yo entiendo que son cosas complicadas, pero que hay mucho más atrás de eso. Cuento algo muy cortito para demostrarles que yo también me sorprendo un montón todo el tiempo y que estoy aprendiendo a mirar mucho más allá de lo que yo creo que sé. Me pasó el año pasado de estar con Mauri, uno de los chicos que van a este lugar, y pasaba que a otro chico lo iban a operar. Era una operación sencilla, pero bueno, suelen tener intervenciones y es algo complicado. A nadie le gusta que le anden pasando esas cosas. Bueno, la cuestión es que en el grupo donde estaba yo, le estaban haciendo cartas y cosas de amigos, porque son muy amigos y son muy fraternos y están muy juntos todo el tiempo. Mauri no habla y él me mostraba en su carpeta símbolos y me iba dictando. Yo lo iba escribiendo y él me iba mostrando qué poner. Y me acuerdo que le puso: te vamos a extrañar mucho, voy a rezar por vos. Y yo me quedé como, no me entraba en la cabeza que ese chico iba a rezar por el amigo. Y me cuestionó un montón de cosas en el sentido de decir, yo que trato de rezar, que trato de tener mi fe, que creo en todo esto, me sorprende que un chico que tiene parálisis cerebral esté rezando por el amigo. Me parecía enorme y ese día me quedé como, bueno, esto es tremendo. Y no sé, como que todos los días tal vez aparece algo que es tremendo de lindo o tremendo de difícil, pero que tiene todo esto. Yo ese día me quedé como impactada en que él esté pensando y rezando por el amigo. Y fue como, ¿y por qué no? Si todos acá tenemos amigos y todos nos preocupamos por el otro y estamos hablando justamente de eso. Como, no sé, tal vez cuando me encuentro con estas situaciones de ver solo el dolor y nada más y de ver solo lo difícil, se me ocurre este chico que en todo lo difícil de su vida es una persona que tiene una alegría y un amor por sus amigos que supera todo. Y ahí es cuando, no sé, a mí me gusta mirar eso. A mí hay días difíciles en que me tengo que recordar todo esto y aprender a mirarlo más y a no quedarme en el desafío que tengo como profesional y de que quiero buscar más cosas para poder ayudarlos, y bajar un cambio y decir, agarrar estas cosas de por qué me llevan a querer estar con otro. A todos nos lleva lo mismo, a mí con la profesión que yo elegí. Y eso, de mirar más allá del dolor y mirar más allá del no, mirar más allá de lo que estamos viendo como que no se puede, y ver como las simples cosas de amistad, de felicidad, de amor por el otro, y que creo que para mí es un ejemplo perfecto, es lo que estamos hablando de fraternidad acá. Para mí, no sé, fraternidad más perfecta que en ellos no encuentro, no veo. Pensando en todo lo que nos fueron contando, veo en cómo la fe atraviesa todas estas experiencias que ustedes fueron viviendo. Y bueno, y quiero preguntarte, Maggie, ¿cómo vos con esta experiencia de Mozambique, con esto que contabas de Isaura, cómo hacías y cómo haces también hoy en día para conectar estas experiencias con tu fe? O sea, ¿cómo haces para llevarlas a Dios? Creo que depende mucho de uno y depende mucho de mí también en eso. Como creo que estas experiencias se impregnan de fe en la medida en que yo le permito a Dios atravesar eso. En la medida que lo busco, en la medida que me pregunto, que me cuestiono. Y en eso, como creo que esto de dejarse sorprender, aprendí que tiene que ver mucho que ver con Dios y con confiar. Y como decía, ¿no? Como hay situaciones que te desbordan y no solo, creo que en Mozambique fue muy tangible cómo Dios hablaba, experiencias de misión también, uno por ahí le resulta más fácil, pero porque tiene que ver con la predisposición de uno. Por ahí en el día a día uno, o por la vorágine del día, o por las voces del entorno que no te ayudan a encontrar y ver a Dios en todo eso, uno no se lo permite. Y creo que eso también me hace elegir la docencia. Como soy docente porque creo también en el poder transformador de la educación, pero sobre todo también en cuánto
cuánta fe necesita el mundo. Como, creo que es por mi propia experiencia de vida, pero es mi certeza también de cuánto Dios hace falta en todo esto. Y tiene que ver con, cuando digo cuánto Dios hace falta, no es que tiene que ser esto como de película, sino con cuánto hacer el bien hace falta. A mí Dios me hace bien y esto es lo que me mueve a hacer el bien en las realidades donde por ahí hace falta. Y frente a las incertidumbres, frente a las dudas, frente a los miedos, el camino más seguro que encuentro es el de la oración y es el de rezárselo a Dios y ofrecer. Por eso digo, mis miedos y mis inseguridades por ahí en un viaje, pero también el miedo y la inseguridad que me surge cada vez que entro al aula y la realidad de un chico me conmueve, cuando discuto con directivos por situaciones escolares, y en el dejarme sorprender, ¿no? Como nunca hubiese imaginado que el director de un colegio me iba a enseñar algo tan grande como que la alegría no se compraba con dinero, y cómo por ahí nosotros no le permitimos, sea directivos, sean profes, sean pares, amigos, a que nos enseñen. Como una vez se busca siempre tener la razón y ese fue mi aprendizaje, ¿no? Como a mí atravesar y vivirlo con fe me hace encontrarle un sentido mucho más profundo a mis experiencias y a toda mi vida. Qué lindo todo esto que contabas y cómo, en serio, ¿no? Esta transformación que hace un rato también Pato remarcaba, que fueron viviendo las tres. Y también me quedaba mucho, que bueno, justamente es lo que hoy estuvimos viendo a la mañana, en lo poco que pasó, de que cuando abriste el Evangelio del día y era el bautismo. Así que bueno, ahora los invitamos a ver la segunda parte del video que había arrancado hoy a la mañana. Ahora vamos a tener un momento muy especial por grupo que va a ser acá. Van a tener la posibilidad de expresar en palabras, escribiendo en un afiche, en una hoja que de a poco van a ir los servidores acercándole a cada grupo, poder escribir qué sentimientos, qué palabra, qué frase, qué hecho los sensibilizó, los marcó, les llegó al corazón, desde una experiencia, desde un hecho, desde algún conocido. Empezar a poner en palabras e identificar cuántas veces nosotros tuvimos la posibilidad de también ver al otro como un hermano. Sí, y también remarcar un poco que lo que decía Connie, ¿no? Que a ver, acá ellas son ejemplos de cómo en su día a día miran al otro y buscan hacerlo. Pero no es que tengo que ser trabajadora social, que tengo que trabajar en un lugar y que ser terapista ocupacional, ni que me tengo que ir a Mozambique. Esos son lo que ellas en sus vidas atraviesan y eligen vivir. No hay que ser especial para hacer cosas especiales, ni ser el mejor, ni ser el más grande. Mirar al otro basta con solo mirar al que tengo al lado, al que tienen ahí, al que tienen en su grupo, al que tienen en su curso, al que tienen en su casa. Y bueno, así que vamos a arrancar con la actividad. Ahora, mientras escuchamos una canción, van a ir de a poco los servidores acercándose a cada grupo, dejándole una hojita para que puedan empezar a escribir estas frases o estas palabras que a ustedes les haya marcado, estos sentimientos. Así que ahora, mientras escuchamos la canción, podemos empezar a charlar en el grupo de qué es tal vez lo que nos llegó más de este testimonio. Para esto no hace falta que nos estemos parando ni nada. Los servis y los refes nos van a estar acercando las hojas, así que nos quedamos en el lugar esperando a que nos lleguen.
Señor, que donde esté la ofensa ponga tu perdón, donde haya discordia ponga amor, donde esté el error ponga tu verdad, y que en las tinieblas yo ponga tu luz. Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, ser amado como amar. Olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra, es perdonando como ser, es perdonando, es muriendo como ser, resucita. Si a algún grupo todavía le falta hoja, por favor le dan de la mano, así se les acerca. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde hay tristeza yo ponga tu alegría, que en ese lugar donde la duda está yo ponga tu fe, y la esperanza en la desesperación. Desde el error ponga tu verdad, que en las tinieblas yo ponga tu luz. Oh Señor, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, ser amado como amar, porque tanto como se recibe, olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra, es perdonando como ser, es perdonado, es muriendo como ser, resucita. Porque santo como se recibe, olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra, es perdonando como ser, es perdonado, es muriendo como ser, resucita. A la vida Bueno, todos aquellos grupos que hayan terminado pueden ir levantando el cartel bien alto, sin miedo. Acá no hay nada que esté mal. Ahí ya estoy leyendo algunos. El dinero no compra la felicidad. Ahí hay otro. Aprendamos a mirar donde nadie mira.
involucrarse y compartir con alegría. Siento, por lo tanto soy. Ahí van surgiendo, se van sumando cada vez más carteles y se van mostrando algunos ahí en pantalla.
Bueno, para ir cerrando este bloque de apostolados y seguir con la mañana del sábado, le vamos a pedir a las 3 que nos manden un mensaje como para cerrar este momento, a partir y poniendo énfasis de cómo su encuentro con el otro y cómo lo transformó a partir de esa mirada con Jesús. Se escucha, ahí está. Uy, moví mucho el micrófono. Me lo traje machete lo que quería decirles, pero porque ayer cuando empezó la Pascua joven acá, el videíto, el flor de video que armaron todos los equipos de celebraciones, esa canción de ese video, obviamente que me movilizó mucho por lo que también significa Pascua Joven en mi vida y en lo que soy y elijo. Pero dije, esto es lo que les quiero compartir a los chicos cuando termine el bloque. El estribillo de la canción dice, un sí de amor al hermano, un sí en ponerme en tus manos, un sí que da luz al oscuro, un sí a saber que seguro que vos estarás justo ahí esperando por mí con tu amor. Esa fue mi experiencia y es mi deseo para cada uno de ustedes, que se animen a ese sí al hermano, que tengan la certeza de que Dios los acompaña y que pueden llevar luz al oscuro, luz a sus propias oscuridades y luz a las oscuridades del mundo que existen, que como decía Cami, no es lo mismo hacer que no hacer, animarlos a eso, decirles que las expresiones que recién compartían me llenan de esperanza y me hacen creer que el mundo puede ser más justo y que tenemos la posibilidad en nuestras manos. Y cerrar diciéndoles, Ixchicahue, estamos juntos. Bueno, yo compartirles que siempre se puedan movilizar, que siempre se puedan emocionar ante las realidades que vivimos hoy y que ven en sus vidas, que a mí Jesús me regaló siempre conmoverme y moverme ante la realidad del otro. Y ojalá Jesús también les regale eso a ustedes. Y también, como les conté, desde módulo sanitario, la Fundación Horizonte Máxima tiene un porcentaje que dice que el 23% de los jóvenes reorientan su carrera después de haber tenido una experiencia de voluntariado social. Con esto no quiero decir que todos tenemos que ser trabajadores sociales, sino que todos, desde la profesión que elijan, si es que quieren estudiar algo y ya están pensando seguro los que están cerca de terminar el colegio, qué es lo que quieren para su vida. No hace falta ser trabajador social, sino que para cualquier carrera uno puede poner su vida al servicio del otro, que no se pierda nunca ninguna experiencia de voluntariado, ninguna experiencia social, porque eso realmente les va a cambiar la vida. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y no nos olvidemos que todos somos lo mismo, que todos somos hermanos. Yo para cerrar, no quiero decir mucho porque ya estoy como media. Hace un tiempo que estoy leyendo un libro que bueno, me interesaba, me gusta mucho, qué sé yo, y llegué a una parte, un capítulo que hablaba mucho del amor y de cómo nos relacionamos, hablaba de la fraternidad, justo yo estaba rodando Pascua, y agarré un texto y lo subí a mi historia de Instagram, porque me gustaba. Varios de mis amigos me contestaban, che, qué lindo, ¿de dónde es eso? No sé qué. Y yo les decía, es de un libro de autismo que estoy leyendo. No tenía nada que ver. Y yo pienso que leyendo eso, que pensando en la Pascua, que pensando en el amor, pensando en la fraternidad, yo me encontraba con ese texto que hablaba de todo lo que hace el amor en nuestra vida en un libro de autismo.
Y creo que eso pasa porque el amor nos atraviesa a todos, porque no tenés que ser de una forma o de otra para amar, ni para ser amado, ni para buscar ser feliz, ni para sentir con el otro. Entonces pienso eso, que nos pensemos desde el amor o que nos pensemos desde todo el amor que nos podemos tener y sacando esa etiqueta de quién sos, de cómo sos, de lo que a veces nos tenemos que responder cuando no hace falta. Cuando ya amamos al otro, ya está, ya nos atravesó todo. Gracias y espero que todos podamos todos los días tratar de buscar esto, que es el amor con los demás. Un detalle muy importante también para que las tres sepan, no solo acá escucharon su testimonio, sino que también hubo 900 personas que en algún momento de su testimonio o en todo momento se fueron metiendo y fueron escribiendo mensajes para ustedes, y fueron más de 900 personas las que lo hicieron, así que eso demuestra que su testimonio llega, su testimonio puede dar una mano a cada uno de nosotros a que nos empuje esta idea de querer transformar el mundo y transformar esas realidades. Así que tanto Connie, Cami y Maggie les agradecemos y a las tres le damos un muy fuerte aplauso.